vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho
Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar en esta noche esta reunión teniendo un momento de oración y luego vamos a cantar una canción y ya le damos lugar a Nelson que nos visita, que nos suele visitar. Ya le vamos a dar lugar para que exponga la palabra del Señor. Oramos. Amado Padre, te agradecemos este día, te agradecemos este tiempo que podemos estar juntos en tu presencia, juntos, convocados para estudiar tu palabra, para exponer delante de tu presencia y en tus manos cada uno de nuestros motivos, cada una de nuestras necesidades, cada una de las alegrías que tenemos para agradecerte, las oraciones contestadas, aquellas que no, pero en las cuales buscamos tu voluntad. Y Padre amado, también en este tiempo tenemos un tiempo para alabarte, queremos hacerlo a través de una canción que habla de la libertad que nos diste y de esa gracia que nos alcanzó, de ese amor perfecto. Te agradecemos este tiempo, lo encomendamos para que lo dirijas a través de tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Vamos a cantar esta canción y luego sí ya le damos lugar a Nelson para que nos enseñe a través de la palabra del Señor. Su amor es fuerte
pasar, vamos a tener un nuevo momento de oración y luego sin Nelson ya te damos libertad para compartir la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en primer lugar por la vida que tú nos das, por el regalo de tu gracia inmerecida para nosotros, y gracias porque tú obras en cada una de nuestras vidas cada día. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti, pero también queremos aplicarlo a cada una de nuestras vidas, lo que podamos aprender, para que podamos ser influencers a otras personas, para que podamos influir a otras personas, a que te sigan, a que te conozcan, a que te busquen. Gracias porque tú un día nos cambiaste y transformaste nuestras vidas para algo muchísimo mejor y para una vida eterna contigo. Bendice a Nelson, gracias por su visita y que tú pongas palabras en su boca para escuchar tu voz en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 4. Continuamos con el estudio del libro de los Salmos. Capítulo 4, verso 1 dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, gracias, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Otro de los salmos que habla precisamente de un lamento personal. Pero es interesante cómo se encabeza este salmo. Siempre hemos escuchado que los títulos no son títulos inspirados, y es verdad, ¿sí? Los títulos son interpretaciones o quizás una pequeña guía de parte de los escritores para que nosotros podamos entender el contexto. Sin embargo, en los salmos aparecen algunos escritos que esos escritos sí están en los originales, inclusive están incorporados en la Torá y son de vital importancia y por eso no debemos de desestimarlos, no están marcados como un versículo, pero sí son importantes. Y dice: al músico principal sobre Nejinot, salmo de David. No dice, bueno, esas son algunas cosas que nos indican algo, bueno, pero nos indican al menos tres cosas importantes, las vamos a mencionar rápidamente. En primer lugar, en este salmo es la primera de 55 menciones que hay previas a alguno de estos salmos, ¿sí? Es interesante, es la primera en que aparece. El segundo dato interesante es que está dirigido hacia un grupo musical, si así podríamos decir, especial. Cuando decimos, está mal dicho grupo musical, ¿no? Un grupo de instrumentos musicales especiales, ¿sí? Se refiere en especial a los instrumentos de cuerda. Si este salmo es conveniente, sería bueno que se toque con instrumentos de cuerda. Pero lo tercero y muy importante que marca es que debe haber un responsable en la alabanza. Dice: al músico principal, al director de la alabanza. Saben, en la Biblia, si bien encontramos y arrancamos en la introducción del libro de los Salmos hablando que es el himnario judío, la mayoría de estos son canciones que ellos cantaban, muchas de ellos cuando iban hacia las fiestas a Jerusalén, pero
por sobre todas las cosas, Dios, que es un Dios de orden, ha establecido que todo debe estar bien ordenado. Allí en 2 Crónicas, capítulo 16, en la memoria no me falla, habla que David, dice, así ordenó David la alabanza en el templo. Y a Asaf y a sus hijos les encargó este ordenamiento, ¿sí? Y esto es importante, nada de lo que se haga dentro de la casa de Dios, o mal llamada casa de Dios, ¿no? Este espacio donde nos congregamos todos, ¿sí? Debe escapar ni al orden ni a la responsabilidad. Y ese orden y responsabilidad es integral, no está relacionado solamente en aquello que voy a realizar para hacerlo de la mejor manera posible, porque de nada sirve que haga algo con excelencia si no estoy conectado con aquel que es excelente por sobre todas las cosas, que es el alto y el sublime. No tiene sentido alguno. Puede tener una maravilla en función de la exposición, ¿sí? En función de la música y del canto, pero de nada sirve si no hay un corazón detrás rendido ante Dios y que lo hace simplemente porque así lo debe de hacer. Ahora sí ingresamos al Salmo y fíjense que datos que pasan insignificantes tienen una relevancia en cada uno de los salmos y una enseñanza también para cada una de nuestras vidas e incluso dentro de aquello que se desarrolla cuando estamos congregados. Este es un salmo particular, muchos historiadores dicen que se escribió tiempo después del Salmo 3. Y bueno, no va a decir, es obvio, si es el 4, se escribió después del 3. Bueno, no todos los salmos, de hecho, los salmos no están en orden cronológico en el libro de los salmos, ¿sí? De hecho, el salmo más antiguo está más allá de la mitad del libro de los salmos. No es un orden cronológico, pero es interesante tenerlo en cuenta porque eso nos marca en qué estadio, en qué estadio emocional se encontraba David, ¿sí? Meditábamos en el Salmo 3 que precisamente David se encontraba huyendo. Algunos historiadores dicen que en esta etapa de la huida, David estaba negociando, ¿sí? Con algunos de sus embajadores cómo poder lograr que su irresponsabilidad, si recuerdan cuando meditábamos en el Salmo capítulo 3, su irresponsabilidad que había causado problemas a toda la nación, podía tener precisamente el menor de los efectos posible. Pero sin embargo el daño ya estaba hecho. ¿Sí? David había dejado de lado, como lo vuelve a hacer en otros momentos y lo veremos en otros salmos, ¿sí? Dejado de lado su comunión con Dios, y eso no solamente traía una influencia negativa para él, para su familia, sino también para todo el pueblo. Pero en este momento, ¿sí? Como en cada momento difícil, David, ¿qué hacía? Lo mismo que hacemos nosotros. ¿Cuándo es el momento en que nos ejercitamos más en oración? Cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, cuando no encontramos una solución o quizás encontrándola no nos satisface del todo, y ahí nace precisamente el clamor. Es decir, las circunstancias delimitan mi comunión con Dios. Sin embargo, el Dios de la Biblia dice que mi comunión con Dios no debe o no tiene límites circunstanciales, sino que precisamente continuamente tenemos libertad de entrada delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a aprender a confiar. Aprender a confiar, sí. Porque muchas veces nosotros hablamos de confianza y de confiar en Dios, pero en realidad no hemos aprendido a confiar, porque simplemente colocamos el título, pero no desarrollamos la práctica que nos lleva precisamente a crecer en confianza en Él. Y el salmista arranca con algo habitual en él, un clamor. Dice el verso primero: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. ¿Recuerdan cuando hablábamos de clamor? Clamor, cuando aparece en la Biblia, no es un corazón compungido, silencioso, sino todo lo contrario, alguien que expresa su enojo, cómo se siente, y por eso le dice: respóndeme cuando clamo.
cuando un padre le pregunta a un hijo, ¿no? Que le explique esa mala nota que trajo en la escuela. ¿Qué hizo Vicky? Por la cara que pone, silencio. Y dice, Jorge, te estoy haciendo una pregunta. Vamos a aprovechar que no está Jorge. Te hice una pregunta, contestame. Eso es un clamor. Está demandando una respuesta. David está demandando una respuesta. Él le pide a Dios algo que él considera un derecho natural que le sea concedido de manera inmediata. Respóndeme cuando clamo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no oramos así, no le decimos a Dios, respóndeme porque te estoy preguntando, te lo estoy pidiendo. No lo decimos verbalmente, pero sí intencionalmente. No teniendo presente que Dios no solo está atento, cuando dice, los oídos de Dios están atentos al clamor de quienes, dice. De los santos, de los justos, clamor. Y esa expresión clamor me habla de sinceridad. No me habla de rutina de oración, de repetición de oración. Muchas veces cuando queremos explicar la oración, decimos que orar es hablar con Dios abriéndole el corazón. Nosotros no rezamos, oramos y explicamos rezar es repetir algo. Bueno, hay un conflicto etimológico ahí. No digan más eso porque no es así. Conflicto etimológico del origen de las palabras. Pero más allá de la repetición, porque Jesús mismo le decía a los discípulos y a nosotros, cuando oremos no usemos vanas repeticiones, sin embargo les enseña el Padre Nuestro. ¿Cómo es esto? Y bueno, no es para que lo repitan, es para que entiendan los conceptos, las partes elementales de mi relación íntima con Dios, de cómo debo yo agradarle a Él, porque no es lo mismo arrancar diciendo el pan nuestro de cada día teniendo un rico asado en la mesa, ¿no? Ahí lo decimos con sonrisa, con alegría. Pero cuando tenés un plato de sopa y sabés que no te podés repetir y no hay la misma alegría, ¿no? Pero podemos repetirlo. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay dentro de estas malas costumbres que nosotros tenemos la repetición, ¿sí? Por ejemplo, vamos a almorzar. En muchos casos, en mi casa, puedo hasta repetir oraciones de varios. Y hasta varios quizás pueden repetir en algún momento oraciones mías. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que agradecer antes. Entonces ya tenemos, como se dice ahora, el speech, ¿no? Es la propaganda de la radio, de la tele, es lo mismo que la oración. Y en el fondo, bueno, si está la comida, Dios ya la proveyó. Estoy comiendo generalmente lo que yo quiero, entendiendo que es lo que Dios permite en ciertos momentos, dándome el gusto de lo que yo quisiera tener delante de mí, ¿no? Pero creo que eso es oración. No, estamos equivocados. Orar sí es abrir el corazón, es expresar cómo nos sentimos, es ser sinceros, es ser sinceros. Siempre pongo el ejemplo de Tomás, allí en Juan capítulo 21. Porque estaban todos reunidos. ¿Qué espirituales? No eran espirituales. Dice, estaban reunidos ¿por qué? Tenían miedo de los judíos, tenían miedo de que los mataran. Y en un momento, el más juzgado, Tomás, le dice, miren muchachos, porque llegan noticias, ¿sí? Jesús resucitó. ¿Quién salió afuera después de la noticia? Nadie. Tomás se pone en pie y ahí encontramos un clamor genuino. Si yo no veo, no creo. A conciencia de que Dios oía lo que su mente ya pensaba y su corazón sentía. ¿Y qué hizo Tomás? Se fue a una costa de ser identificado y de ser muerto. Ese es un clamor sincero. Cuando Jesús ingresa, ¿qué les dice a los discípulos? ¿Recuerdan? 3 palabritas. Paz a vosotros. Si bien es cierto que era un saludo habitual, tiene un significado muy particular. Si les está deseando paz, ¿qué es lo que sabía que no tenían? Si estaban todos juntos, pero escondidos y con miedo. ¿Qué no tenían? No tenían paz. No tenían paz. Pero cuando entra Tomás, Dios escucha el clamor de los justos. Porque cuando entra Tomás, fíjense que si yo lo tomo simplemente como un saludo habitual, puedo decir qué maleducado que era Jesús.
Porque ingresa Tomás y no le dice, pasa a ti, Tomás. Él responde el clamor del justo. ¿Qué le dice? Tomás, vení, mete tu mano, mete tu dedo. Mete tu mano y mete tu dedo. Acto seguido, ¿qué hizo Tomás? Lo que no hizo, no relata que hizo el resto. Cayó rendido a los pies de Jesús y le dijo, ah, Señor y Dios mío. Algo que el resto no relata que dijeran. Dios atiende y escucha a un corazón sincero. A un corazón que se atreve a decirle a Dios que estoy enojado por lo que me está pasando, por lo que me ha tocado, por gracia de Dios vivir. No me gusta, no me agrada. No me agrada. ¿O no te han tocado vivir cosas que no te han agradado? Pero el Dios de la Biblia confronta, o me confronta diciendo, yo todo lo que he decidido para tu vida es para tu bien. Mis pensamientos son de bien, para que alcancen el deseo de sus corazones. Ahora tengo un conflicto entre el deseo, el propósito con el que Dios me ha creado y el propósito que yo quiero para mi vida. El deseo de disfrutar determinadas cosas. Porque, ¿saben? Siempre padecemos por algo que no tenemos. Padecemos más por algo que no tenemos que por lo que tenemos. Porque a veces lo que tenemos nos va generando nuevos conflictos, ¿no? Si es un vehículo, hay que mantenerlo, hay que pagar el seguro, hay que hacer esto, lo otro. Entonces, cuando tengo algún conflicto, aparece algo que me sigue enfocando en eso y digo, bueno, menos mal que está, y mucho más cuando tenemos alguna dificultad. Pero cuando hay algo que no tengo y veo que otro tiene y no se lo merecería por cómo es su vida, eso me genera un conflicto. Y cuando clamo al Señor, no le soy sincero. Señor, tengo un conflicto. ¿Cómo puede ser? Respóndeme. Sentía que no le respondía. Pablo escribía a los Efesios en el capítulo 6 diciendo, oren. Les voy a leer otra versión, la NTV. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Sabes por qué caemos? ¿Por qué nos desviamos? Porque nuestra mente no está ocupada en lo que debemos de ocuparnos. Y cuando no nos ocupamos en lo que debemos de ocuparnos, tenemos tiempo para dejar que Satanás aliente mi propia concupiscencia. Y de esa manera no solamente me aleje de Dios, sino que llegue a la práctica física de aquello que nació donde, como dice en la palabra de Dios, en mi mente. Dice, oren en todo tiempo por los hermanos. Por eso me encanta esta versión, cómo lo traduce. Dice, en todas partes. Es decir, ¿te quedó tiempo después de que oraste por los hermanos en esperanza? Bueno, seguí un poquito más allá. No dejes tu cabeza libre. No la dejes. Porque si no guardás de Él en tu cabeza y le dejás lugar a la vieja naturaleza, siempre nos termina ganando. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 119, 11, si mal no recuerdo, en mi corazón? ¿Para qué? Guardado, guardado. Hay cosas que guardás y es interesante, ¿no? Las costumbres que tenemos. Las guardamos porque no queremos que nadie las toque, pero cada vez que tengo oportunidad voy y me fijo a ver si está ahí. ¿No les ha pasado? Quiero estar seguro que nadie lo tocó. Y si no estoy seguro, lo cambio de lugar, ¿no? Y estoy... Bueno, esa es la idea. En mi corazón es guardado. ¿Para qué? Para buscarlo, para tenerlo presente, para mirarlo constantemente a fin de ¿qué?
de que cumpla el propósito que Dios tiene para mi vida, por el cual me alcanzó, que es que sea para alabanza de su gloria, para no pecar. No es Satanás el que mete la cola. Pobre Satanás, ya tiene problemas, está juzgado y condenado, pero le seguimos echando culpas de cosas que no tienen nada que ver. Por eso la palabra es clara: si alguno es tentado, no le eche la culpa a nadie, sino que de su propio interior, de sus propios pensamientos, de sus propios anhelos, los que gobiernan su mente y corazón, dice, es atraído y es seducido. ¿Cuánto nos cuesta reconocer ese sentimiento, esa acción natural? A David también le costaba. Pero en función de la ley, al toque. De hecho, él juzgaba. Lo menciona en este salmo, lo vamos a ver enseguida. Un clamor esperando una respuesta presente, ya. Pero también hay un reconocimiento de respuestas pasadas, porque dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sabes la expresión en el original de esa tú me hiciste ensanchar? No es la excusa para cuando vamos engordando, no, hay que cuidar el cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Dice, tú me has declarado inocente. Tú me has declarado justo. Esa es la idea en el original. Cuando estaba en angustia, en mi pecado que me condenaba, dice, tú me declaraste justo. Y eso es algo que nosotros tenemos y disfrutamos mucho más aún que David. Porque podemos recordar precisamente el día en que Él nos declaró justo. La gran respuesta de Dios es la respuesta a nuestro clamor por salvación. ¿Y por qué? Porque eso está en su naturaleza divina. No estuvo en nuestra decisión. Dios nos salva al hombre decidido, a la mujer decidida a recibir a Cristo. Dios salva a aquel que arrepentido en su corazón clama a Dios por perdón. Obedece al llamado de Dios. Es la naturaleza de Él ser misericordioso. Por eso dice, ten misericordia de mí. Está recordando ese momento. Es algo a tener presente en cada una de nuestras oraciones. Cuando Él me declaró justo. Y si yo me acerco a Él, entendiendo que habiendo sido declarado justo y siendo un hijo de Dios, Él es algo más para mí, es mi abogado. Lo que Juan escribe en su primera carta en el capítulo 1 es para nosotros, es para mí. Por eso dice, hijitos míos, si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo, el cual que es amplio en perdonar. La naturaleza de Dios es esa. Pero Dios no lo hace ¿hasta cuándo? Dios no ejecuta su naturaleza divina hasta que no expresamos una necesidad personal. Yo necesito de ti. Yo necesito ser transformado por ti. Yo necesito dejar de sentir lo que siento. Y ¿sabes qué? En ese deseo que a veces tenemos, nosotros vamos cerrando nuestra mente a aquello que hacemos mal. Vamos cauterizando nuestro entendimiento. Y aquello que originalmente nos acusaba cuando lo hacíamos porque era un pecado, terminó siendo algo natural. ¿Y por qué? Bueno, porque si me siento mal le pido a Dios que me perdone y ya siento paz. Bueno, pero ese perdón no sirvió si lo vivís haciendo y repitiendo. ¿Qué estuvo faltando ahí? El arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio, es un giro, es darle la espalda a lo que estabas haciendo y caminar hacia lo opuesto. ¿Cómo puede ser que siempre vuelvas al mismo lugar? ¿Le habrás dado la espalda? ¿Te habrás encaminado hacia el camino correcto? No hay forma. Dios no actúa en su naturaleza divina y misericordiosa para perdonarnos si nosotros no reconocemos la necesidad personal
de Él, de ser cambiados, de ser transformados por Él. Y saben, el Salmo termina con esta misma expresión en el original, aunque es traducido, me haces vivir confiado. Tú me haces ensanchar y me haces vivir confiado, es exactamente lo mismo, ¿sí? La misma idea. Tú me haces ensanchar, me has declarado inocente, me haces vivir confiado, me has declarado inocente. La anterior, perdón. Tú me declaras inocente y la última en el cierre es tú me has declarado. Vuelve al pasado. Tú me has declarado inocente. Todo se trata de ti, nada se trata de mí. En el verso 2 y 3 abre el corazón y lo abre de una manera particular porque sigue expresando cómo se siente y en primer lugar él se siente atacado porque dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Él se siente atacado. No es agradable sentirse atacado por los demás. Más adelante él va a expresar un sentimiento común a todos aquellos que en determinada situación nos sentimos atacados, ¿sí? Que parecieran que todos se multiplican en contra de uno. Sin embargo, lo que Dios procura es que nosotros entendamos que nada se trata de mí, todo se trata de Él. Me atacan a mí. El que se siente mal, ¿quién es? Yo. Y todo gira en torno a mí. Sin embargo, todo, la salvación inclusive, nada gira en torno a nosotros, sino gira en torno a Dios. Es por eso que en Filipenses capítulo 2, y conocemos muy bien esa porción, Él nos lleva a entender y considerar al Señor Jesús y su sufrimiento, a procurar tener el mismo sentir que hubo en Él, ese sentir de entrega incondicional. Y Él se entregó a sí mismo, cargando sobre Él el pecado, mi pecado, siendo Él justo, santo y sin pecado. Y se expresó públicamente, exhibiendo mi debilidad, mi pecado y el tuyo. El mismo apóstol escribía que allí en la cruz Él exhibió el acta de los decretos que me era contraria. Y los exhibió públicamente allí en la cruz. Y eso me hace pensar en esas acciones constantes de falso arrepentimiento, de siempre volver a lo mismo. ¿Por qué? Y porque no estoy considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, como dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Porque mis ojos están puestos en mí, en mis emociones, en cómo me siento, en cómo debiera de ser mi vida. Viste que en las edades hay crisis. Hay crisis. Hay varios que les espera la crisis, ¿no? Algunos tienen a los 30, otros a los 40, otros a los 50. Siempre hay momentos de crisis. Y en esos momentos de crisis, ¿qué es lo primero que aparece? El yo ante todo. No he disfrutado lo que alguien normalmente en mi edad debiera de haber disfrutado. No he vivido lo que debiera de vivir. Y comienzan muchos a vivir en una edad determinada, otra edad ya pasada. Por no decir que los mayores se visten de más jóvenes. Más simple, menos doloroso, ¿no? Los mayores se visten de más jóvenes. Los mayores tienen acciones de más jóvenes. Cierta vez un hermano, hablando de esto, me decía, cumplí 60 años, pero en mi cabeza tengo 40. Tengo 40. Y estaba convencido, Estaba convencido que tenía 40. Nos cuesta aceptar lo que Dios en su gracia nos permite vivir y lo que nos ha permitido vivir. Y si mirando atrás entendemos que nos hemos equivocado, no disfracemos el me equivoqué con no viví. Porque si hubiera vivido como hijo de Dios y en ese recuerdo ya tenía a Cristo en mi corazón, lo primero que estoy recordando es que no viví. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y
la vivan, vida en abundancia, la vivan, la disfruten. Esa disposición de disfrutar la nueva vida sí depende de mí, de cuánto me acerco a Dios, cuánto disfruto el ser amado por Dios. Juan ya estaba bastante viejito, habían pasado los 60 y tantos, y escribía: yo soy el discípulo al que Jesús amaba. Su decisión constante y cotidiana era disfrutar que Dios lo amaba a él. A mí me amaba. Nunca dijo que lo amaba más que a otros, pero a mí me amaba. A mí me ama. Una decisión de todos los días. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12. Vivir la vida que Dios nos ha dado es una decisión de todos los días. Un corazón que se sentía atacado, pero también un corazón que reconocía que se sentía seguro, que estaba asegurado solo en Dios. Sabed pues, dice, que Jehová me ha escogido. Que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Fíjense, es interesante, ¿no? Porque pasa cuando nosotros expresamos cómo nos sentimos. Clamamos a Dios. Expresamos el enojo. Pero una vez que nos desahogamos ante quien debemos desahogarnos, llega el momento de tranquilidad, de pensar. Y David, ¿qué dice acá? Arranca enojado, pero ¿qué dice? Él me oirá. Pero ¿qué es lo primero que le dice? ¿Por qué no me respondes si te estoy clamando? Pero se lo dice a Dios. Pasan 4 versículos y dice: sí, yo sé que Él me va a oír. ¿Por qué? Porque aunque mi corazón esté en angustia, estoy asegurado en Él. ¿Por qué? Porque Él me eligió. Jehová me ha elegido para sí al justo. No hace falta meditar, creo que la mayoría conoce la historia de la elección de David. Y quizás eso venía a la mente de David. Cuando después se enteró que después de que pasaron sus hermanos, a los que quizás él admiraba por su fortaleza y grandeza, lo mandan a llamar y le dicen: Dios te ha elegido para ser rey. Dios te ha elegido. Y queridos, cuando en medio de la aflicción nuestro corazón decaiga, lo primero que tenemos que recordar es que Él me eligió. Pero la elección soberana de Dios es que Él eligió amarme. Y a partir de ese concepto se desprende en cascada todo lo demás. Y deja de lado el querer entender cómo Dios eligió, porque es una cascada. Él eligió amarme. Cuando puedas comprender el concepto de amor, que es incomprensible, Pablo se lo decía también a los hermanos en Éfeso, y les deseaba, ojalá que puedan llegar a ser plenamente capaces, que yo también, decía Pablo, de comprender ese amor que excede a todo conocimiento. Estaba reconociendo que al suyo también lo excedía. Pero él se paraba ante ese amor y daba un paso hacia adelante. ¿Para qué? Para poder disfrutarlo. Para poder disfrutarlo. Cuando vamos al mar parado en la playa, disfrutamos el paisaje, no disfrutamos el mar. ¿Cuándo comenzás a disfrutar el mar? Cuando entras. Cuando entras. Cuando comenzás a sentir lo débil que sos ante la inmensidad de algo que Dios creó. Imagínate si haces lo mismo con el amor de Dios todos los días. Es que me cuesta reconocer mi debilidad. Pero el Dios de la Biblia me recuerda a través de la vida del mismo apóstol Pablo: no te preocupes, no tengas miedo de sentirte débil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando soy más débil, soy más fuerte, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuidado, en la debilidad reconocida.
en la debilidad reconocida. Y no es reconocer que soy débil, sino reconocer que soy débil en. ¿En qué sos débil? Y que solo vos sabés, obviamente Dios. Es tiempo de reconocerlo y expresárselo a Él. Su poder se va a manifestar en la debilidad. El poder soberano de Dios que me transforma. Esa transformación que quizás nadie va a ver nunca, porque a nadie le voy a contar mi debilidad, que quizás terminaron en caídas que nadie se enteró. O quizás se enteraron y causaron daños, pero el poder de Dios se va a manifestar cuando, reconociendo mi debilidad, me acerco a Él y Él comienza a transformarme. Y esa es una acción cotidiana, Romanos 12:2. Cuando de manera cotidiana, verso primero, me presento ante Él, reconociendo mi debilidad, quedando expuesto delante de Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, soy transformado, verso 2, por medio de la renovación ¿de qué? De mi entendimiento, que me lleva a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es la voluntad que viene, sino es la voluntad que viví y que vivo. Es la voluntad de la que habla Romanos 8, ¿sí? Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, aun aquellas que han sido consecuencias de mis propios errores. Y Dios lo ha permitido para mi bien. Decía el profeta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de parte de Dios no proviene qué? ¿Recuerdan? Lo bueno y lo malo. Eso dice la 60. La versión de H.B. Pratt, más cercana al original, lo expresa de una manera muy particular. ¿Acaso de parte de Dios no viene aquello a lo que ustedes llaman bueno y aquello a lo que ustedes llaman malo? Y ahí aclara más, porque el que le llama bueno o malo no es Dios, soy yo. Lo que dice Dios es que todos los pensamientos de Dios son para mi bien, para que alcance el disfrute del propósito de Dios en mí, para que pueda conocerle a Él, aún en medio de mi equivocación. No es que Dios me empujó a equivocarme, a tomar malas decisiones. Dios siempre estuvo allí, dispuesto a qué? A contenerme, a consolarme, a encaminarme. Y aun cuando caí, Dios no deja caído al justo, decía el sabio Salomón en el libro de los Proverbios. Dios no deja caído al justo, pero no lo levanta obligado, No lo levanta obligado. En la bendición de Moisés despidiéndose, hablando de Dios, decía, los brazos de Dios están debajo de mí. Pero no dice poniéndome en pie, pero sí es la acción para poner en pie a alguien que cayó. Los brazos de Él siempre están, pero solo me va a poner en pie cuando arrepentido clame a Él por perdón. Pero en segundo lugar, no solamente disfrutaba que era escogido por Dios, sino que era escuchado por Dios. Escogió al piadoso para sí y oirá cuando yo a Él clamare. Él me va a oír. Aún en mi aflicción, aún en mi dolor, aún en mi caída, Él me oye. Porque los ojos de Dios están sobre buenos y malos, pero sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Solo al clamor de los santos. Él conoce cuál es tu realidad y la mía. Que sea un tiempo de acercarnos a Él, para ser restaurados por Él. Porque ser restaurado es más que juntar pedazos rotos.
En el original la palabra restaurado es colocar en el mismo lugar. Colocar en el mismo lugar. Y Dios no pega lo que está roto. Dios con lo que está roto hace algo nuevo. Hace algo mejor. Aun cuando me cueste entenderlo, Dios así lo hace. Dios no pega. Deja de intentar pegar los pedazos rotos para parecer delante de los demás que estás bien, sino quebrántate, que nos quebrantemos delante del gran alfarero, para que tomando mis pedazos pueda hacer de mí, de ti, un vaso nuevo, para que en la casa de Dios, en la congregación de los justos, podamos disfrutar ser un vaso para gloria y honra, no ser un vaso para uso vil. Somos un vaso, pero ¿cuál es el uso? El uso que Dios puede darnos. Cuidado, hacer cosas para Dios no implica que sean de bendición para todos. Compartir los símbolos por estar en comunión no implica que sea bueno para todos, ni siquiera para vos. Por eso algo que tanto olvidamos cada domingo y recordamos a veces hasta emocionado, el Señor Jesús la noche que iba a ser entregado, que dice, habiendo tomado el pan. Pero qué importante es que siempre tengamos presente y recordemos lo que Pablo le escribía a los hermanos en Corintio. ¿Qué les decía? Esto es fantástico lo que sucedió un día celebrando la Pascua. Pero cada uno de nosotros, antes de tomar el pan y beber de la copa, ¿qué debo hacer? Examinarme a mí mismo. Porque muchas de las angustias que muchos padecen y han padecido y han hecho padecer a otros, son consecuencia de ¿qué? Dice, de no discernir, de no darle el valor a cada espacio, a cada acción del Dios soberano para redimirme de mi pecado y darme un lugar junto a Él allí en los cielos. Y al no hacerlo, como y bebo juicio. Manera de librarme de mi aflicción. Clama a mí y yo te responderé, decía el profeta. ¿Y qué más? Te mostraré cosas maravillosas y ocultas que todavía aún no conocemos. Que esa sea nuestra experiencia hoy, de hoy y en cada día de nuestras vidas, entendiendo, como decía el mismo profeta Jeremías, que si estamos hoy, es simplemente que por la multitud de sus misericordias no he sido consumido. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, oremos. Señor, gracias por este día, gracias porque podemos estar acá reunidos, Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, aprender de ella, Señor, aprender de los salmos, Señor, y recordar que tú nos haces justos, Señor, y que en eso debería ser nuestro mayor motivo de gozo, también nuestra mayor confianza para acercarnos a ti cada día, Señor. Bendice el resto de la noche, Señor, y también a aquellos que no pudieron venir por distintos motivos. Todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, Vicky, tenés
el micrófono. Si alguien tiene algún motivo, le hace señal a Vicky, le acerca el micrófono. Tengo algunos motivos y me van a tener que ayudar. Tenemos las conferencias cerca del 13 al 15 de septiembre y estemos orando. Ya del viernes 15 vamos a estar haciendo la actividad con los adolescentes. Así que estemos orando por Emilio Hoyos, que nos va a estar ministrando a través de la palabra del Señor, sus viajes, su familia. Estemos orando por los hermanos que sostenemos en oración. Está mi tía Mirta, está la abuela de la Caro Sendra. Seguimos orando por la recuperación de la hermana de Ariel. Por Chochi Engler también, tuvimos noticias esta semana. Y seguimos orando por Esperanza, que nos llena de alegría que tener de esperanza. Así que seguimos orando por vos. Tenemos para agradecer lo que estuvimos orando hace unos miércoles, que son las obras de teatro en Santa Fe, en Cabur. El grupo de teatro estuvo yendo, se estuvo predicando el Evangelio. No pude estar, pero sé que fueron muchos chicos los que estuvieron. Así que sigamos orando por Cabur, porque hay un grupo de chicos que estaba yendo y bueno, el chino la otra vez comentaba que a veces se hace difícil. Y bueno, sigamos orando por ese lugar. Luego tenemos el taller del maestro que tenían el torneo de fútbol. Y el 22 de septiembre, la kermés, también el taller del maestro. ¿Algún motivo más que quieren que estemos exponiendo para orar? Bueno, este sábado tenemos una obra de teatro en Montevera. Estén orando por eso. Y en Vila el domingo. Y del 19 al 22 de septiembre, 3 motivos distintos. ¿El 19 qué? Del 19 al 22 de septiembre vamos a tener un campamento de adolescentes en Colón, Entre Ríos. Motivo especial para que estén orando, o si alguien en su corazón le nace, estamos buscando padrinos para chicos, de 1/3, media beca o una beca entera. Y estén orando también por la logística, porque es un grupo de chicos de muchos lados distintos. Así que bueno, el motivo va a ser Sin Reservas, es el nombre del campamento, para que puedan recibir el Evangelio los que no lo recibieron, y aquellos que sí dieron el paso de fe, poder entregarle el corazón, y también nosotros los colaboradores salimos llenos de su palabra. Así que bueno, eso. Después voy a compartir en el grupo la fichita. Bien. ¿A quién tienen que mandarle si quieren apadrinar? A Elena. Bien. Entonces, ¿algún motivo más? Cada uno de los que nos vamos a separar para orar, la mayoría está en algún ministerio, expongan los motivos del ministerio en el que está. Pensaba en qué bueno es que vengamos a estudiar la palabra del Señor, pero que tengamos este tiempo para orar. Y sabemos que hay muchos ministerios, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Y que podamos regar cada uno de los ministerios, cada uno de los momentos en que tenemos con los niños, con preadolescentes, adolescentes, jóvenes, matrimonio, familia en general. Cada uno de los momentos donde la semilla y la palabra fue sembrada, que la podamos regar con la oración. Porque es Dios quien da el crecimiento. ¿Sí? Así que nos disponemos para orar y luego ya nos despedimos.